Buenos días a todos y feliz viernes 8 de noviembre de 2019 en este episodio que es el número 125 contestando a preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien, que hayáis pasado una feliz semana y vamos a dedicar este episodio como cada viernes a contestar a las preguntas de la audiencia que nos habéis formulado. Antes de empezar a las preguntas, también como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto durante esta semana. Si os parece, vamos a ello. El lunes tuvimos un caso de éxito, el número 98, en este caso fue una incapacidad absoluta por graves problemas en el aparato digestivo. Este es un caso de éxito por escrito y también tenéis un caso de éxito en vídeo, en este caso lo hizo mi compañero Marc, en el que os habla sobre el aumento del grado de discapacidad del 15 al 52% cuando se acudió a la vía judicial, un caso interesante también. El martes tuvimos una entrevista, en concreto con el doctor Margalet en el proyecto de misderechos.club. Ahí hablamos sobre la gonartrosis, lo que es la artrosis de rodillas. Pues hablamos con este traumatólogo para que nos informara más al respecto de esta enfermedad. Igualmente también mi compañera Marta en un vídeo divulgativo os explicó pues si se necesita el grado de discapacidad para solicitar la incapacidad permanente. También el miércoles, en el episodio de misderechos.club, hablamos sobre el cáncer de pulmón, un episodio muy interesante y que ha tenido bastante éxito. Y además también el miércoles hice un vídeo sobre actualidad y en concreto sobre la seguridad social, las cosas que se tienen que tener en cuenta en los empleados del hogar para este año 2019. Un vídeo que también ha tenido éxito y que es interesante para aquellas personas que seáis empleados del hogar o que tengáis a trabajadores empleados del hogar que os vengan a hacer tareas domésticas. El jueves, blog post en el que hablamos sobre si es necesario que un abogado te asista para solicitar una incapacidad permanente. Lo habíamos hecho en vídeo también, lo hemos puesto ahora por escrito. Y por último, el viernes también hablamos de la compatibilidad entre la jubilación y la actividad artística. Lo tenéis también en un blog post. Bien, esto es todo lo que hemos visto durante esta semana, que espero y deseo que os guste. Y si os parece, empezamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Ya lo sabéis, si os gustan estos vídeos, por favor, dadle al me gusta, suscribiros al canal con la campana para que os notifiquen todos los vídeos que veis que vamos subiendo durante la semana, que son muchos y que os pueden resultar de interés. Y ahora sí, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta nos la hace CA98, dice 38 años, mecánico de mantenimiento, 14 años cotizados de baja laboral. Tiene un corte de palma de la mano dominante con reimplante traslocado de 3 dedos, pérdida de un dedo. El doctor me dice que no voy a doblar la mano, hacer el puño, un 50% quizá. Quería saber qué incapacidad tendría que solicitar. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y en cuanto a qué incapacidad puedes solicitar, pues seguramente estaremos hablando de dos tipos, la incapacidad total para la profesión habitual o la incapacidad parcial. La incapacidad total para la profesión habitual sería de mecánico si entendemos que tienes una reducción en la fuerza, en la movilidad, en la posibilidad de hacer el puño que dices tú y la garra, pues en esos casos donde haya un importante déficit, pues se podría conseguir una incapacidad total. Como es la mano dominante, pues puede ser más fácil. Entonces, que te reconozcan una incapacidad para tu profesión de mecánico y que puedas hacer otro tipo de profesión. Si se entiende que las limitaciones funcionales no son tan graves, en lugar de tener esta pensión de incapacidad permanente total, también te podría reconocer una incapacidad parcial. Esta incapacidad parcial consiste ya no en una prestación económica, en una pensión mensual, sino en una indemnización que se calcula según las 24 meses, 24 mensualidades de la base reguladora que tuvieras en el momento de que te reconocieran esta pensión de incapacidad. ¿De acuerdo? Entonces son 24 meses de tu base de cotización y eso es lo que cobrarías y podrías continuar haciendo tu labor de mecánico. Para esto es importante que puedas hacer una prueba que se llama biomecánica. Esta prueba biomecánica es una prueba que sirve para valorar la movilidad y la fuerza que tienes en la mano. Lo comparan con la mano sana y con otra persona de tu edad y de misma profesión, y entonces ahí se ve cuál es el déficit objetivo en porcentajes de la movilidad y la fuerza. Estos centros biomecánicos, por desgracia, no los tenemos en toda España. Que yo tenga conocimiento hay en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Vigo, alguno también hay en Andalucía de alguna mutua de accidentes de trabajo, pero no están en toda España. Entonces,
es un poco dificultoso a veces el acceso, pero ya os digo, en Barcelona es donde hay más, en Madrid también encontraréis, en Vigo, como os decía, en Valencia también hay varios centros, es decir que interesante hacer esta prueba aunque tengáis que desplazaros para poder acreditar estos extremos que vemos. Gracias por la pregunta y vamos con otra pregunta que nos hace Sonia. En este caso nos dice lo siguiente: buenos días, tengo una incapacidad permanente total con una base del 55%. Para el cálculo de la pensión me pedían 7 años cotizados, tenía 43 y yo tenía cotizados 21. La pregunta es, siendo que tenía más años de los que me pedían, ¿no se me bonifica de alguna manera como sí ocurre cuando llegas a la jubilación ordinaria por edad? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Sonia. Y la respuesta es que sí que se te bonifica, ¿eh? Es decir, lo primero que con 43 años la exigencia no son 7 años, sino que lo que debes haber cotizado por una enfermedad común son 5 años y 9 meses, ¿de acuerdo? Entonces, los años que te faltan hasta la edad de jubilación ordinaria te los dan como teóricamente cotizados también. Es decir, a los efectos del cálculo se mira que para cobrar el 100%, para que os hagáis una idea sin entrar en un cálculo exacto, tienes que tener 35 años cotizados, ¿vale? De lo que es tu pensión de incapacidad permanente, ¿vale? El 100% de la base reguladora de estos 55% que te tocaría, ¿vale? Entonces, tú tienes, en este caso, decías 21 años. Desde los 43 hasta los 67, que te jubilarías en tu caso, son pues 24 años. Entonces, estos 24 años sumados a los 21 hacen que superes los 35 años que se exigen para cobrar el 100%, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, imagínate que en vez de 21 años hubieras tenido, por ejemplo, los que se exigen, 6 años, ¿vale? Te he dicho antes 5 años y 9 meses, pues que en vez de 21 años cotizados hubieras tenido 6 años cotizados. Entonces lo que haríamos sería, a los 6 años que tienes cotizados, se tienen como cotizados también los que te faltan hasta la jubilación, que en este caso hemos dicho que eran 25 años, ¿no? 24 años, perdón. Pues 6 más 24 son 30. Esta persona que te diera 30 años cotizados, teóricamente, a los efectos del cálculo, no llegaría a los 35 y por lo tanto no cobraría el 100% de la base reguladora. Es decir, que si tú tienes, me lo invento, 1.000 euros y te pagan 550 de pensión porque es el 55, esa persona la base reguladora no sería de 1.000. Como no tiene 35 años, pues en vez de 1.000 se iría reduciendo y a lo mejor cobraría, me lo invento, de base reguladora 900. Por lo tanto, cobraría el 55% de 900 de la base reguladora. Por lo tanto, sí que tienes un beneficio de haber cotizado 21 años, porque cobras el 100%. Si hubieras cotizado menos, pues no llegarías a esos años que se exigen y por lo tanto no podrías cobrar el 100%. Es decir, que se hace el cálculo de una manera muy similar, lo que es el porcentaje aplicable, es exactamente igual que en el caso de la jubilación. Muchísimas gracias por la pregunta, Sonia, y espero que así os quede claro. Otra pregunta que nos la hace José Burgos dice: hola Jorge, me gustaría saber si por un cambio de contingencia de enfermedad común a una por accidente laboral se pueden pagar atrasos de la contingencia. Y la respuesta es que sí, Es decir, si la Seguridad Social hace un expediente de determinación de contingencias y finalmente se decide que esa baja ha sido por accidente de trabajo en lugar de enfermedad común, se tiene que hacer una regularización, en el sentido de que la empresa te va a abonar, la mutua te tiene que pagar esa baja, ¿de acuerdo? Y si esa baja, pues lo que hubieras cobrado es superior, te lo tiene que abonar, esos atrasos de esa baja que te ha declarado la determinación de contingencias. Y entonces la mutua lo que también va a hacer es pagar a la Seguridad Social, porque esta baja te la habrá pagado la Seguridad Social seguramente, y por lo tanto la mutua le paga a la Seguridad Social y si hay algún exceso también te lo tiene que pagar a ti. Es decir, que si hay esa determinación de contingencia, el pagador legalmente es otro y por lo tanto el responsable del pago de esa prestación es la mutua. Entonces en ese caso pues tiene que abonar a la Seguridad Social esa cantidad y si hay un exceso, y decir, cobras más de accidente de trabajo que de enfermedad común, también te tiene que abonar a ti pues la diferencia con respecto a la enfermedad común. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que las contingencias comunes están cubiertas también por la misma mutua, además de las contingencias profesionales, entonces no hay ese pago de la mutua hacia la Seguridad Social. Estas cosas nosotros como trabajadores no nos enteramos, pero entre ellos sí que lo miran. Lo único que debemos de mirar como trabajadores es esencialmente que si hay un exceso, es decir, si nos tienen que pagar algo más, pues la mutua nos pague. Normalmente esto lo hacen de oficio, lo pagan y suele estar bien. Muchísimas gracias, José, por la pregunta. Vamos con otra pregunta que nos la hace
Technotronic y dice: hola, buenas, en 2012 me reducí la jornada laboral por cuidado de menores los 2 primeros años. El INS complementa la cotización al 100% por nacimiento de dicho hijo para ciertos aspectos como solicitar una futura incapacidad permanente total, por ejemplo también para la jubilación, lo vimos en el otro día. Mi pregunta es, al tener un segundo hijo en 2015, ¿están obligados a complementar la cotización al 100% otros 2 años? Yo he seguido de reducción y sigo. Gracias y un saludo. Bien, es muy buena pregunta porque realmente la ley general de la seguridad social es un aspecto que no regula, es un vacío legal. Yo, sinceramente, creo que no deberían, en este caso, pues complementarlo. ¿Por qué? Porque la reducción de jornada es una. Entonces, tú te has reducido la jornada a partir de un momento y eso vale con un hijo. Si volvieras a trabajar y en base a ese segundo hijo te redujeras en este caso, la jornada de trabajo, pues ahí podríamos valorar si tienes derecho o no. Pero yo insisto, la ley no dice que solo se puede hacer una vez en la vida, la ley no dice, porque también se podría ser que fuera un único hijo, nos reducimos la jornada durante los 2 primeros años de reducción, volvemos al trabajo, volvemos a pedir la reducción por ese motivo, la ley no dice que no se puede hacer esto tampoco. Entonces, eso no está regulado y un segundo hijo o un tercer hijo tampoco está regulado. Por lo tanto, tendremos que ver a la jurisprudencia, porque tampoco hay sentencias al respecto, de ver qué es lo que dice de esto. Pero insisto, lo que sí que es seguro es que son para el primer hijo los 2 años seguros y que incluso para el mismo hijo no sabemos si esa protección alcanza pues más de los 2 años desde que se pide la reducción. Entonces la ley lo que marca es que los 2 primeros años de la reducción. Si tú ya estás reducido, insisto, yo creo que el criterio que va a tener la Seguridad Social es que no te va a dar más años por este segundo hijo. Pero es una cuestión que pues debería llegar a los tribunales, llegará yo creo con los años, pero a lo mejor pasan pues 6 o 7 años hasta que haya alguien que haya interesado esto y entonces el Supremo se pueda manifestar al respecto y esperemos que el legislador en próximas reformas pues lo aclare como ha sido aclarado en otros puntos en los que hubo una modificación de este aspecto, sobre todo en lo que es las bajas por riesgo de embarazo, que eran periodos cortos pero también cotizaban en ese sentido. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otra pregunta. José Gumersindo Avellán nos dice: suspendido el subsidio para mayores de 52 años durante 9 meses y me lo vuelven a reanudar porque demuestro legalmente que no me lo debían haber suspendido. ¿Me corresponde cobrar esos 9 meses y que me cuenten para la jubilación? Gracias por su amabilidad. Bien, muchas gracias, José. El hecho de que te hayan suspendido el subsidio y ahora se reanude, hemos de tener en cuenta una cosa. Se puede suspender y ahora se puede reanudar porque cumplas los requisitos de nuevo, y entonces esa suspensión puede ser correcta si no se ha impugnado. Es decir, si te lo han suspendido, pues tienes que luchar para que haya una resolución que anule esa suspensión. Si tú no tienes una resolución que anule esa suspensión, entonces no te lo van a pagar. Es decir, tienes que haber recurrido, que la Seguridad Social te haya dado la razón, o en el SEP en este caso, y que, o en el caso de que no te haya dado la razón en un recurso del SEPE, tienes que acudir a la vía judicial para que una sentencia diga que esa resolución que te suspende la prestación durante 9 meses, pues es nula y es contraria a derecho, y por lo tanto se deja sin efecto. Cuando se deja sin efecto, ya sea por el propio Servicio Estatal de Empleo o por un juzgado, entonces hay con sentencia firme, entonces ahí sí que te tendrían que devolver las cantidades y que cotizar ese tiempo a los efectos de una jubilación posterior. En cambio, si el tema es que te han hecho esta suspensión con una resolución, tú no la impugnaste y ahora te la vuelven a dar porque tú entiendes que las circunstancias no han cambiado, pero te la vuelven a dar, te la vuelven a reanudar, en ese caso, que haya una reanudación y no haya habido esa impugnación de la resolución anterior, no tienes derecho a que te devuelvan esas cantidades de los 9 meses, ni tampoco te va a cotizar a los efectos de la jubilación que vayas a interesar más adelante. Espero que con esto quede claro. Importante que hayas impugnado esa resolución en tiempo y forma y que lo tengas de una resolución del SEPE o de los tribunales. Muchísimas gracias por la pregunta, José. Vamos con otra pregunta, nos la hace Pedro González y dice lo siguiente: hola, me jubilo a finales del próximo mes de noviembre.
y llevo cotizados a la Seguridad Social más de 43 años, los últimos 14 por convenio especial. He solicitado una simulación de mi pensión y me dicen que en mi caso se me aplica la legislación anterior a la Ley 27/2011 y esto me ocasiona una pérdida superior a los 200 euros en mi pensión. No tengo derecho a la que se me aplique la Ley 27/2011 y si es así, ¿cómo exigirlo? Saludos y gracias. Bien, gracias por la pregunta y la respuesta es que sí que tienes derecho a que se te aplique la nueva normativa. En el caso que nos explica Pedro es sencillo. Si se aplica la ley anterior a 27/2011, es decir, para contratos que se hubieran extinguido antes del 1 de abril de 2013, ¿qué es lo que sucede? Que antes, ya sabéis, se cogían 15 años y que ahora paulatinamente se van cogiendo pues 22, 23, 24, 25 años cotizados. En el caso de Pedro, si se le cogen más años jubilados, pues tiene cotizaciones más buenas, me imagino, en años anteriores, y eso hace que le quede una pensión, una base reguladora superior en estos 200 euros. Pues bien, hubo una reforma en diciembre de 2018 de la ley que sí que permite optar a aquellas personas que tengan derecho a la ley anterior. Y en concreto, la encuentras en la Ley General de la Seguridad Social, en la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, se dice lo siguiente, es un artículo, esta disposición disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, se dice aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación. Y en el apartado C de este artículo, de esta disposición transitoria, se dice: no obstante, las personas a que se refieren los apartados anteriores, es decir, que se les aplica la ley antigua, también podrán optar para que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma. Es decir, en la fecha de ahora, de noviembre de 2019, puedes escoger la ley que está vigente ahora, es decir, la ley 27 de 2011, la reforma de esta ley, y el requisito es que tu relación laboral se hubiera extinguido antes del 1 de abril de 2013 y que no hayas vuelto a cotizar en ningún otro régimen. Entonces, si tú llevas 14 años en convenio especial, pues evidentemente 14 años tu contrato se hubiera extinguido la última vez que trabajaste antes de 2013 y por lo tanto cumplirás este requisito y la ley te permite optar por la legislación vigente. Y por lo tanto, este es el artículo que tienes que alegar para poder optar a esta situación. Insisto, disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social. Muchísimas gracias por la pregunta, Pedro, y vamos con otra pregunta que nos la hace, en este caso, Matiné. Dice: buenas noches, Jorge. Una compañera sufre ansiedad debido al trabajo. He pedido baja laboral por enfermedad común. ¿Debería pedirle como enfermedad profesional? Ha enfermado a raíz del trabajo y, como último, lleva cotizados unos 140 días. ¿Tiene derecho a alguna prestación? Todos los días de baja está cotizando. Gracias, saludos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, si es por acoso laboral, podría solicitar la baja por accidente de trabajo y tendría que demostrar el nexo de causalidad entre la enfermedad que sufre, esta ansiedad, esta depresión, este mobbing laboral, lo tendría que demostrar entre lo que está sufriendo en el trabajo y sus lesiones o la enfermedad que padece. Entonces, en este caso, por los días que lleva cotizados, que son muy pocos, 140 días, no tendría derecho a ningún tipo de incapacidad laboral, independientemente de la edad que tenga y demás, si es por enfermedad común. Si es por accidente de trabajo, sí que tendría derecho, ¿de acuerdo? Entonces, con 140 días trabajando, es decir, algo más de 6 meses, es difícil que se pueda demostrar un acoso laboral, pero si es así, sería considerado accidente de trabajo y como tal, no es necesaria una cotización para que le puedan dar una prestación por incapacidad permanente. Insisto, por eso que es difícil que con tan poca carrera profesional se pueda acreditar este extremo, aunque puede ser, nada es imposible. Y por otro lado, la última pregunta que nos hacías, sí que está cotizando, mientras está de baja médica, está cotizando, la empresa tiene la obligación de seguir cotizando por el trabajador, ya sea porque esté de baja por enfermedad común o por accidente de trabajo, sigue cotizando. Sin embargo, ya digo, para un accidente de trabajo sí que tendría los requisitos porque no es necesaria cotización, pero para enfermedad común pues no los tendría porque con tan poquitos días cotizados pues no tendría derecho, incluso a la baja médica pues iría justito. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Carlos Lafuente, que dice lo siguiente.
Buenos días, tengo una incapacidad total para mi profesión habitual. Además, tengo un 65% de discapacidad. La pregunta es la siguiente. Yo hice la prestación social sustitutoria y se supone que coticé por ello. En 2017 me considero una incapacidad ganada en juzgado y posteriormente refrendada en el ICAM y no se me tuvieron en cuenta los días de cotización en la prestación social sustitutoria. He escrito a la autoridad competente y me han derivado a otro departamento. En ese nuevo departamento nadie me da respuesta y nadie sabe lo que hay que hacer. Mi pregunta es, ¿tengo algún derecho? Atentamente, Carlos Lafuente García. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Carlos. En relación a lo que me estás pidiendo, debo contestarte que la prestación social sustitutoria o la MILI solo computan a los efectos de la jubilación anticipada, para cumplir el periodo de carencia. En la jubilación anticipada voluntaria se requieren 35 años cotizados y el tiempo que hayas estado ahí pues te sirve para acreditar esos 35 años. O en la prestación de la jubilación anticipada forzosa se requieren 33 años. Por lo tanto, los tiempos de la prestación social sustitutoria y la MILI sirven a esos efectos, pero no sirven a los efectos de acreditar los periodos de carencia de la incapacidad permanente. Tampoco sirve ni para la jubilación para que tu base reguladora, para que cobres más dinero. Solo sirven para cumplir los requisitos de cotización. Entonces, en la incapacidad permanente, que es tu caso, no sirve ni para cumplir los requisitos de cotización, ni tampoco para incrementar la base reguladora, es decir, la pensión que te va a quedar. Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos, y espero que quede claro este punto. Vamos con otra pregunta, nos lo hace Esteban y nos dice: hola, hace 12 años me divorcié legalmente por el juzgado y ahora se ha muerto mi exmujer. ¿Tengo derecho a cobrar la pensión de viudo? ¿Cómo se calcula? Muchas gracias por su gran ayuda, un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Esteban. Para poder cobrar una pensión de viudedad es necesario, en el caso de que haya habido un divorcio o una separación, que haya un convenio regulador o una sentencia en la que se establezca una pensión compensatoria a favor del cónyuge superviviente. Es decir, que la persona que haya fallecido estuviera pagando una pensión compensatoria a su expareja. Si no hay esta situación, no se puede cobrar ningún tipo de pensión de viudedad. Ahora bien, la ley nos da unos requisitos de excepción que no los cubres todos, pero que algunos de ellos sí, y que en tu caso no sirve, Esteban, pero que los quiero comentar para la audiencia. Cuando el divorcio sea anterior a 1 de enero de 2008, que te hayas divorciado antes de 1 de enero de 2008, que es tu caso, porque entiendo que te divorciaste en 2007, no es necesario que se tenga pensión compensatoria siempre que entre la fecha del divorcio y la fecha del fallecimiento no hayan transcurrido más de 10 años. Es decir, que esto solo sirve, ¿de acuerdo?, hasta 2018, hasta enero de 2018. Porque, evidentemente, si te has divorciado pues en 2017, el 31 de diciembre de 2017, esto serviría para todas aquellas personas que hubieran fallecido hasta 31 de diciembre de 2017. ¿Por qué? Porque si no ya habrían transcurrido más de 10 años. Este es el requisito que, por desgracia, en tu caso no cumples y no te puedes acoger a esta normativa. Entonces, hay estos 3 requisitos que os decía: que entre el divorcio y la viudedad no hayan transcurrido más y el fallecimiento no hayan transcurrido más de 10 años, es decir, todas aquellas personas que estén en el ámbito temporal entre 2008 y 2018 con fallecimiento estarían incluidas, que el matrimonio haya durado como mínimo 10 años, ¿de acuerdo? Y además que se cumpla alguna de las 2 condiciones siguientes: que haya hijos comunes del matrimonio o que el beneficiario, que el viudo, tenga más de 50 años en la fecha del fallecimiento de su expareja. ¿Vale? Estos son los requisitos que habría para no tener que tener pensión compensatoria. Por lo tanto, Esteban, la pregunta es: ¿tienes pensión compensatoria de ese divorcio? Si la respuesta es que no, pues no tendrás derecho a una pensión de viudedad. Muchísimas gracias, Esteban, por la pregunta. Y vamos con otra pregunta, y a la última, que nos hace Alicia Gutiérrez y nos dice: buenas noches, me encanta, estoy suscrita, muy buena información, muchas gracias, Alicia. Y dice: quería hacer una consulta, tengo doble nacionalidad, peruana y española. Viví allí 8 años cotizados, pero hace 7 años vivo en Perú. Actualmente tengo 39 años y por lo tanto no he cotizado este tiempo. ¿Puedo pagar los años anteriores a la Seguridad Social para no perder ventajas en la jubilación? Otra consulta, aproximadamente, ¿cuánto será el monto a pagar por mes
gracias de antemano y repito, me encantan sus vídeos. Bien, muchas gracias Alicia por tu pregunta, y en cuanto al convenio especial de emigrantes, tendríamos que valorarlo bien si tienes derecho o no a solicitarlo. En todo caso, en tu caso no sería viable. El hecho de solicitarlo tendrías que estar pagando durante muchos años, y existe convenio entre Perú y España para poder cobrar la jubilación más tarde. Entonces, lo normal es que estés trabajando en Perú y que ahí puedas tener una jubilación, y que los años cotizados en España te van a servir para la pensión en Perú. O viceversa, si vienes a España y vuelves a trabajar aquí en España, las cotizaciones que tienes en Perú no serán en balde, sino que contarán a los efectos de poder cobrar la jubilación. Pero siendo tan joven que eres, no valdría la pena que pudieras en este sentido pues solicitar el convenio especial, porque te quedan muchísimos años hasta la jubilación y no te valdría la pena, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso lo descartaría, Alicia, y no es una opción que sea buena para ti. Si te quedaran menos años, se podría valorar que estuvieras en alguna de las situaciones que para poder suscribir ese convenio especial, pero ya insisto, con la edad que tienes y lo que nos comentas, lo más acertado, tanto económicamente como a nivel de política contributiva, es que estés trabajando en Perú, y que luego, en el momento de jubilarte o de solicitar una incapacidad laboral, pues se tengan en cuenta esas cotizaciones que has hecho también en España. Y si vuelves aquí, pues lo mismo, que se tengan en cuenta las cotizaciones peruanas para que puedas llegarte una pensión de incapacidad o de jubilación superior. Muchísimas gracias, Alicia, por la pregunta, y antes de acabar me gustaría, pues, como siempre, agradecer a todas aquellas personas que habéis pues preguntado, y que ya sabéis que sois muchísimas y que intentamos contestaros a todas cada semana en los comentarios a vuestras preguntas, y algunas de ellas, como las que hemos visto hoy, se seleccionan para contestar en los episodios de cada viernes. Acabamos con los agradecimientos. Pilita Michinos nos dice enhorabuena por hacer justicia sobre estos temas tan importantes. Mari Sánchez Gómez nos dice enhorabuena, suerte por seguir defendiendo a enfermos indefensos. Sois estupendos, habéis cambiado a la gente el pensamiento sobre los abogados. Un abrazo. Y Rafael nos dice muchas gracias por la respuesta, ha solucionado mi duda, un saludo. En fin, muchísimas gracias a todos por los agradecimientos. Siempre seleccionamos a 3 porque hay muchísimos y no podemos seleccionarlos todos, igual que las preguntas, y estamos muy agradecidos. Ya sabéis que es lo que nos llena más, esos agradecimientos, pues dar las gracias por la ayuda que prestamos, que sin duda es muy importante para las personas que nos seguís en este canal. Ya para acabar, como siempre, os recuerdo que preguntéis, porque preguntando no solo os ayudáis a vosotros mismos, sino a muchísimas otras personas que pueden estar en esa misma situación. A lo mejor no ahora, sino en un futuro, pero estas personas pues también van a ver estos vídeos, y en la mayoría de casos esa respuesta les puede servir y ser de ayuda, y de esta forma pues preguntando no solo pues, os ayudáis a vosotros mismos de forma egoísta en ese sentido, sino que ayudáis a muchísimas otras personas que estén en esa situación. Ya son más de 7,5 millones las personas que han visto nuestros vídeos, y por lo tanto seguro hay alguna que también está en vuestra situación, así que no dudéis en preguntar. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana, y nos vemos la semana que viene aquí con un nuevo vídeo contestando a preguntas y con todos los contenidos que hacemos para vosotros. Que tengáis un feliz fin de semana.